un segundito que abra esta cosa. Bien. Bueno, creo que todos tenemos alguna imagen mental que recordamos de por vida, alguna escena, ya sea por belleza, por asombro, por la magnitud de lo que vimos que se quedó fija en nuestra mente en algún momento. Yo tengo que reconocer públicamente que la primera vez que vi a mi esposa, puedo decir eso porque está arriba y no me va a escuchar, no le gusta que diga esas cosas, pero tengo la imagen de esa primera vez que la vi, la encontré muy linda, por supuesto. Y así, yo creo que cada uno, hay gente que tiene en su cabeza alguna imagen de un lindo paisaje. A veces cuando se visita algún lugar, la grandeza de una arquitectura, la magnitud de esas edificaciones antiguas, por ejemplo, cuando usted visita algún lugar de la antigüedad, pueden efectivamente traer y fijar en nuestra mente una imagen. Y eso es efectivamente lo que se dice como significado de la palabra deslumbrado. Eso es técnicamente ser deslumbrado, es sentir una admiración, un asombro, fascinación por algo que usted cataloga de extraordinario. Y si bien lo que hemos comentado son imágenes de algo físico, de algo que yo puedo tocar, medir, mirar, hoy día el texto que nos corresponde nos debe invitar, porque esa es la intención del autor original, del apóstol Pablo, que nos deslumbremos por Dios, que veamos la magnitud de las cosas que Él nos ha dado, de la salvación primeramente, y de cómo eso impacta a nuestra vida, de la perspectiva que debemos tener de el gran regalo que es la vida eterna. Yo sé que puede ser un poco difícil poder imaginar por los ojos de la fe cómo será el cielo, cómo serán las cosas allá, cuán diferente a lo de la tierra, pero esa es la invitación de la palabra. Y quiero que fijemos justamente nuestra atención en los versículos desde el 15 al 18, vamos a ver hoy, para que podamos llegar a ese deslumbramiento, si Dios lo permite, por medio de su palabra. Así que abra su Biblia en Efesios capítulo 1, estamos en la carta de Pablo a los Efesios, y vamos a leer los versículos 15 al 18. Y le voy a pedir que se ponga de pie para que leamos juntos estos versículos. Así también se despierta un poquito. Dice así Efesios 1 del 15 en adelante: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Tome asiento, oremos un momento. Padre, yo te doy tantas gracias por tu palabra. Una vez más estamos frente a ella y queremos reconocernos que somos faltos de entendimiento, que nos falta mucho por conocer tu persona. Y una vez más, Señor, tenemos estas palabras del apóstol que nos exhortan como iglesia y personalmente a descubrir mejor lo que eres, Señor. Ayúdanos en este entendimiento. Permite que el Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales, que podamos juntos, Señor, todos unidos en este mismo propósito de entender mejor lo que tú quieres para nosotros, lo que has preparado desde antes de la fundación del mundo, que no es solamente un lugar en el cielo, sino todo lo que implica eso. Ayúdanos, Señor, porque tenemos que trabajar en nuestras vidas y el desafío, Señor, es grande. Te pido que tú bendigas esta iglesia, bendigas esta comunión, bendigas cada reunión aún que tenemos en la semana, para que tu palabra siga siendo preeminente en todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Por si es que alguien ha venido por primera vez o bien se ha perdido alguna de las reuniones pasadas, tengo que hacer un pequeño resumen y seguir hablando un poquito del contexto en lo que estamos. Esta carta, como ya lo hemos mencionado, es una carta del apóstol
que hace justamente en una situación bien compleja. Estaba en la cárcel, estaba en un arresto domiciliario en Roma. Después de su tercer viaje misionero, recordemos, él es tomado preso en Jerusalén y es llevado a Cesarea, hasta 2 años ahí. Después llega a Roma y está en un encarcelamiento con beneficios carcelarios, con el arresto domiciliario, que podía recibir personas, podía incluso escribir estas cartas directamente o a través de un amanuense, que era la persona a la que se le dictaba para que escribiera la carta. Y recordemos que todo lo que él ha estado haciendo en este primer capítulo ha sido sencillamente hablar espectacularmente, de una manera muy poética, como lo he dicho en otras ocasiones, de lo que es la salvación. Ese es el gran interés del apóstol, de poder mostrarle una vez más a los efesios, un grupo de hermanos, de iglesias que él mismo había formado 5 años atrás aproximadamente. Él pasó aproximadamente 2 años y medio a 3 años en la ciudad, una ciudad importante que ya la describimos, que es Éfeso, donde obviamente predicó el evangelio y conoció a muchos de sus hermanos. Y el interés en su primer capítulo es mostrar, nuevamente puntualizar la gran salvación que tenemos, mostrando la obra del Padre como el que elige, como el que escoge, al Hijo, que es el mediador, el que posibilita la salvación por medio de su pago. Recordemos, la herencia que tenemos, la adopción que tenemos, es porque alguien la hizo posible con su sacrificio, que ese es Jesús. Y en tercer lugar hemos revisado lo que es el Espíritu Santo, haciendo la parte que le corresponde a Él, dándonos una garantía, una seguridad de que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados. Eso es lo que ha mostrado en los primeros versículos hasta el 14. Y lo que hace ahora es un pequeño interludio, una pequeña pausa en el discurso, pero no para saltarse a otro tema, sino para llamar a la reflexión, a poder admirar lo que tenemos, a juntamente él gozarse y seguir orando, como nos dice acá, versículo 15, para que obviamente sus conocidos, aquellos personas a las cuales él mismo tal vez le habrá predicado, y de las noticias que le reportaban los hermanos. Recordemos que Éfeso era una ciudad portuaria importante, que tenía mucho comercio obviamente con la capital, que era Roma. Debe haber recibido informes y por eso él sabía de lo que estaba pasando en Éfeso. Y a él le interesa entonces de alguna manera que ellos reconozcan esa salvación, y que no solamente la reconozcan para estar tranquilos, sino para seguir trabajando en la salvación. Es de alguna manera el deseo del apóstol darnos una perspectiva correcta de lo que efectivamente es la vida eterna, lo que es el cielo y todas sus ventajas, pero partiendo de la vida presente. Ese es el aspecto que hoy día vamos a revisar. Y miremos de nuevo los versículos uno por uno para ir entendiendo a dónde va el apóstol en este discurso. Versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Hay parte este interludio, este intermedio, para decir que él está orando, que él está sabiendo primero, ¿no es cierto?, como les decía, tal vez por alguno de esas personas que lo fue a visitar a la cárcel, hermanos que le comentaban cómo iba el avance de la obra en Éfeso, le estaban diciendo que los hermanos tenían fe en el Señor Jesucristo, y él ora y da gracias, porque la salvación, que fue la causa, por eso dice por esta causa, porque tienen la salvación, entonces puede admirar y puede orar y puede gozarse de que los hermanos tengan fe en el Señor Jesucristo. Y dice: y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí hay un punto que tenemos que ir haciendo para ir entendiendo. A veces la gente piensa que la fe es algo que yo aporto para la salvación, o que el amor o las buenas obras también son cosas que Dios espera de mí para poder ser salvado. Pero en el orden que ha presentado todo el orden de la salvación, lo que tenemos que llegar a concluir es que la fe, y específicamente el amor, que muchas veces es mediado o es mostrado a través de obras. Recordemos que el amor no es un sentimiento en la Biblia, nunca ha sido eso, sino que es una acción desinteresada por otro, de Dios hacia nosotros al entregar a su Hijo, o de nosotros hacia otros hermanos, hablando de nuestro deseo, ¿no es cierto?, de quererlo, de estimularlo a la fe. Por lo tanto, la fe y el amor son 2 elementos que se nos muestran aquí como consecuencia de la salvación. Pablo está seguro que ellos son salvos porque puede apreciar por los reportes que le traen
que ellos crecen en la fe, que se mantienen en la fe en el Señor Jesucristo. Y hay amor que se demuestra en obras. Y eso es importante que ese orden lo tengamos claro, porque no es que usted aporte fe a Dios, sino que en el regalo de la salvación, como nos va a decir más adelante esta misma carta, en Efesios capítulo 2, versículo 8, que la fe es parte de ese regalo de la gracia, de ese regalo de la salvación. Por eso es que usted puede seguir estimulado a tener mucho más fe en el Señor Jesucristo, porque ya vino en el regalo de la salvación. Y el hacer obras de amor y el portarse bien y todo lo que implique eso también debe ser y es naturalmente una consecuencia de la salvación. Recordemos que para Dios nuestras buenas obras que a lo mejor hacíamos antes y que usted puede decir, no, yo también antes de conocer al Señor era buena persona, ayudaba a la abuelita a sacar la basura y hacía cosas en su casa por el bien de la familia. Muchas veces esas obras, el problema de esas llamadas buenas obras, presentándoselas al Señor, es que muchas veces tenían el defecto de la intencionalidad. ¿A qué me refiero? Que muchas veces eso, si usted ayudaba a su señora era porque estaba obligado a ayudarla, porque ella se quejaba de que no lo ayudara. O si hacía algo por otros, había algún interés de querer mostrarse buena persona o de tener al menos una satisfacción de que era buena persona. Todo lo que Dios hace desde que nos convierte, nos transforma, es hacerlo de una manera correcta, de una manera bien llevada, o sea, pura en su inicio, en su génesis. A veces hacemos cosas y no podemos decir que no las hicimos antes como buenas obras, obras de amor, pero estaban teñidas con una intencionalidad que no era la correcta. Por lo tanto, la fe, el amor por los hermanos debe ser siempre un fruto que aparezca en la medida que yo realmente he sido salvo y ha cambiado Dios mi corazón. Ahora, si seguimos avanzando en los versículos, el apóstol Pablo no ora solamente porque tenga lindos recuerdos de la congregación o agradeciendo por las buenas noticias que tiene de ellos, de la fe y del amor que están mostrando. Él va más allá y quiere de alguna manera que justamente con la salvación ellos entiendan, insisto, en la perspectiva que da la salvación, cómo nos cambia la mente y cómo debemos abundar en esa transformación interior o mental, si se quiere, o espiritual. Y por eso leemos lo siguiente, nos dice así. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ese es el deseo con la oración, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, dice, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Notemos aquí en la frase varios aspectos interesantes. Como les decía, el apóstol quiere que no solamente ellos se acuerden que son salvos y que sepan que son salvos, sino que hay algo más. Quiere que ellos conozcan y tengan mucho más sabiduría, mucho más revelación en el conocimiento de Dios. Pero parte la frase con, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, es Él que les dé la sabiduría, revelación. Y aquí hay algo que puede ser un detalle, un pequeño paréntesis, es que siempre en nuestras oraciones nosotros debemos pedir al Padre. ¿Ya? Por ahí hay algunos que dijeron en algún WhatsApp, en algún momento, ¿cómo vamos a orar? ¿Quién puede hacernos un curso de cómo hay que orar correctamente? Y aquí tenemos una oración del apóstol que nos va a ayudar a esa guía. Siempre que usted ore, tiene que orar al Padre, ¿ya? No al Hijo, no al Espíritu Santo. Esto es una regla que está en toda la Escritura. Cuando Jesús, ¿no es cierto?, enseña a sus discípulos a orar, ya que Él oraba mucho, Él dice, famosa, Padre nuestro que estás en el cielo. Vosotros os oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Llama a orar al Padre. Y cada vez que Él habla acerca de esto, por ejemplo, cuando les habla en Juan acerca del Espíritu Santo, Él dice que Él va a hablar con el Padre, que Él le va a pedir al Padre que mande el Espíritu Santo. Tenemos otros textos como en Santiago que nos habla que el Padre de las luces, ¿no es cierto?, es el que da toda buena dádiva y don perfecto. Todo siempre es el Padre. El orden correcto para pedir cosas es siempre al Padre, porque Él es el que gobierna, es el que dirige, el que provee. Por eso se le llama Padre. El Padre, naturalmente, uno de los roles es proveer. Entonces, el apóstol no se equivoca al decirnos que pidamos al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que pedir? Dice espíritu de sabiduría y de revelación. Y aquí vamos a hacer un análisis de esa frase, porque en su Biblia, y a lo mejor también la leyó ahí,
aparece espíritu con minúscula. ¿Sí? Revíselo ahí. Ya. ¿Cuál es el asunto acá? Que Hendricks, en un comentarista bíblico que estuve revisando, y le encuentro razón, dice que ese espíritu debería ser espíritu con mayúscula. ¿Qué significa que sea espíritu con mayúscula o con minúscula? Es que si decimos espíritu con minúscula estamos refiriéndonos a nuestro espíritu, a nuestro interior, a nuestra parte inmaterial. Pero si decimos espíritu con mayúscula estamos atendiendo al Espíritu Santo. Entonces la frase, al ponerla con mayúscula, lo que estaría diciendo el apóstol Pablo es que le pidamos al Dios Padre que nos dé más Espíritu Santo o que abunde el Espíritu Santo para darnos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esa es la intención que aparentemente tiene el apóstol Pablo. Y usted podría decir, pero ¿cómo? Si ya tenemos el Espíritu Santo, Él lo dio con la salvación, y es cierto. Pero tenemos que analizar un poquito todo el contexto, porque sabemos que el Espíritu Santo es parte de la salvación, que por Él, de hecho, nacemos espiritualmente. Esa es la primera función que el Espíritu Santo hace en nosotros. Recordemos el diálogo, el más claro, más ilustrativo, es cuando Jesús se enfrenta, o más bien dialoga, con Nicodemo, ese fariseo que conocía la ley. Y Jesús le empieza a decir que para ver y para entrar en el reino de los cielos necesitan nacer de nuevo. Y necesitan nacer del agua y del Espíritu. Y en Juan 3:6 le dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No tienes que asombrarte, le dice a Nicodemo, que yo te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. El tema del nacimiento nuevo es sumamente fundamental, porque nosotros todos, para poder creer, para poder, como decía, tener amor y hacer buenas obras, para ser salvos, en definitiva, necesitamos nacer de nuevo. Y ese nacimiento lo da Dios el Padre. Elige a los que quieren, a los que Él quiere para nacer, para hacerlos nuevos. Pero el que materializa eso es el Espíritu Santo. Esa es su primera función, hacernos nacer de nuevo. Estábamos muertos espiritualmente, ahora vamos a nacer por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Pero ese no es el único función del Espíritu Santo, y es lo que nos está diciendo Pablo en esta carta. La segunda función, y tal vez la más importante que solemos olvidar, es que el Espíritu Santo nos quiere ayudar como una guía, como, ¿no es cierto?, el tutor, como el maestro que enseña, ¿ya? Y ahí viene la palabra griega que ocupa la Biblia, pero que de alguna manera no está satisfactoriamente traducida. Lo hemos visto, lo que hemos estudiado en Juan, se acordarán que hablábamos que la palabra original, que se traduce a su Biblia Reina Valera, el Consolador, la palabra en el original es paracleto, una palabra griega que es más que un consolador, es más que un paño de lágrimas, así pensamos en un consolador, alguien que nos ayuda cuando estamos tristes, débiles, y podemos llorar y recibir, ¿no es cierto?, un apapacho. Eso el Espíritu Santo también lo hace, por cierto, pero lo fundamental que el Espíritu Santo es esta idea de guía, de tutor, de maestro, que se va a poner como un soporte cuando yo esté débil, que nos va a alentar cuando estemos caídos, que nos va a guiar a tomar decisiones, y que en este caso Pablo lo está trayendo a colación porque quiere que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento en el conocimiento de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo debemos pedir, y debemos siempre estar orando a Dios que nos provea más de Espíritu Santo. No se trata de una medida, pero sí de mayor revelación. Y aquí lo vamos a explicar, porque cómo lo hace el Espíritu Santo, lo dice en la siguiente frase, dice versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Así el Espíritu Santo opera para que entendamos mejor, para que tengamos más sabiduría. Y vamos a detenernos en esa frase. ¿Por qué alumbrando los ojos de vuestro entendimiento? Yo no sé si usted conoce algo de la biología de nuestros ojos, cómo vemos, cómo es el mecanismo de visión. Usted necesita integrar una serie de elementos refractivos, córnea, cristalino, un montón de cosas, elementos neurales, ¿no es cierto?, la misma vía óptica, y finalmente una zona occipital donde se procesa la información de las imágenes. Pero hay un elemento sumamente fundamental para ver, que es la luz. Si usted no tiene luz,
Si no hay luz del sol o una luz, ¿no es cierto?, una ampolleta, si estuviéramos oscuro en esta habitación, todo cerrado, no entrará luz por ninguna parte, a pesar de que tengamos bueno nuestros ojos, nadie podría ver, nadie podría tocar, se tropezaría, chocaríamos. No hay visión si no hay luz. Y esto es una cosa muy importante porque el que da, lo que dice aquí, la luz, o nos alumbra los ojos para entender la Biblia, a eso apunta directamente, porque el conocimiento de Dios, ¿de dónde lo sacamos? De la Biblia, principalmente. Eso es lo que estamos estudiando los días martes en Sola Escritura. De ahí viene nuestro conocimiento de Dios. Y si hay algo que tenemos que pedir y hacer en parte, es pedir a Dios que nos alumbre por medio del Espíritu Santo, que nos ilumine las Escrituras, que las podamos entender de la mejor manera posible. Y esto no es algo sencillo porque es un ejercicio, podríamos decir, compuesto. Porque usted, para poder entender las Escrituras, tiene que tomarse un tiempo, tiene que abrir la Biblia o venir a la reunión y leer. Hay un proceso ahí natural, mental. Pero por más que la gente lea la Biblia, como a lo mejor también le pasó a usted en algún momento, por más que la leía, no la entendía, y algunos que me lo han dicho. Yo nunca entendía la Biblia hasta que ahora estoy viniendo y la entiendo. Pero no es que sea yo que se la explique, no es que usted se hizo más inteligente de la noche a la mañana, es el Espíritu Santo que está alumbrando los ojos de su entendimiento para adquirir más conocimiento de Dios, para que usted pueda entender mejor todas las cosas. Y ese asunto del Espíritu Santo es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy día, y hay que hacer un reparo, lamentablemente en las iglesias abunda la idea de sugerir que el Espíritu Santo tiene que darme más poder, y así le dicen, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo, que le dé dones, y pensamos que dones es la traducción de tener el Espíritu Santo o de que el Espíritu Santo está en la iglesia o que el Espíritu Santo se mueve en la persona. Hay un verdadero culto a los dones más que al Espíritu Santo. Y es cierto que el Espíritu Santo habilita y da capacidades a la iglesia, pero si usted ve la iglesia de Corinto, que tenía dones, había un desorden y había un infantilismo en sus criterios que hablaba de que en realidad no estaban buscando el Espíritu Santo bien, que no querían conocer más de Dios, querían lucirse cada uno con sus dones. Y el apóstol Pablo le dice, bueno, yo hablo lengua más que todos ustedes, pero prefiero hablar una palabra con entendimiento. Y le dice, y si van a buscar algún don, bueno, profecía. Y profecía, nótese, no es adivinar el futuro, porque eso es lo que la gente cree. No, profecía es hablar de parte de Dios. Y cuando usted habla de parte de Dios, ya sea en un púlpito con un amigo, está siendo un profeta para esa persona en el sentido que le está revelando a Dios, le está mostrando a Dios. Ese era el interés más importante del Espíritu Santo. Incluso aparece en la carta de Corintios muy claramente. Pero hoy día hay una fascinación por poder, por cosas extraordinarias supuestamente, por hacer milagros. Y llaman al Espíritu Santo esas convulsiones, ese darse vuelta como pirinola en medio de un culto. Y hay una serie de cosas que no es lo principal que nos muestra la Escritura que hace el Espíritu Santo. No es eso lo que debemos buscar, no es la oración de Pablo en esta carta. Él quiere que tengamos revelación de Dios, conocimiento, sabiduría. Y lo vamos a hacer y lo vamos a tener en la medida que usted lea y que le pida al Espíritu Santo que alumbre, y usamos esas palabras, que alumbre o que ilumine ese conocimiento. ¿Y por qué? Usted me dirá, ¿por qué ese es el énfasis del apóstol en esta carta? Porque efectivamente, si hacemos un diagnóstico claro, el problema es que la gente no conoce a Dios, no tiene idea quién es Él. Usted piensa en su vida anterior, ¿cuáles eran las ideas que tenía acerca de Dios? Pensaba como el resto de las personas que Dios vivía en el cielo, era un viejito de barba, y ahí estaba sentado y miraba al mundo como un espectador más. La Biblia nos corrige toda distorsión de quién es Dios y nos enseña verdaderamente cómo creer en Él, cómo seguirle, cómo avanzar. Una vez le preguntaron a un pastor, si tuviera que partir de nuevo en la iglesia, ¿cuál sería el primer tema que usted tendría que dar? Él lo dijo claramente, creo que fue Miguel Núñez, dijo, no, yo partiría enseñando los atributos de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que hemos estado haciendo, de hecho. Y así que estamos bien en esos aspectos como iglesia. Pero ¿por qué es tan necesario aprender los atributos de Dios? Porque así usted entiende quién es Él.
Porque la gente, por ejemplo, piensa que Dios es bueno y siempre le gusta la parte de la bondad, del amor, de la misericordia. Pero nadie quiere aprender que Dios es santo, que Dios es justo, que Él tiene ira y que va a mandar a las personas al infierno. Hay cosas que no queremos saber de Dios. Entonces, desfiguramos a Dios por no conocerlo, por no entender plenamente todo lo que es. Recuerde que en teología Dios es un ser simple. Se habla del atributo de Dios, de la simpleza de Dios, y eso no significa que Él sea básico o mínimo, sino tiene que ver con la integridad de todos sus atributos, que están todos unidos. Usted no puede elegir de Dios el amor y no la justicia, van unidos, y de hecho son como contrapesos. Está todo en un mismo ser. Y Dios es tanto bueno como también justo. Es tanto, ¿no es cierto?, sabio, y a veces nos gusta hablar de la sabiduría, o de la característica que es todopoderoso, pero no me gusta que sea soberano, no me gusta que decida, no me gusta que haga cosas. No sé si me explico. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, revelación a través de las Escrituras. Si usted hace el ejercicio de leer y de buscar y de venir a las reuniones, Señor, si este día voy a la congregación, si voy a la reunión, como nos decía el hermano José Luis, venga, pero venga dispuesto a conocer a Dios, a que el Espíritu Santo le hable. Y no necesariamente a veces la gente tiene esa ensoñación de que Dios tiene que hablarme en un sueño, una revelación. No, le va a hablar a través de la Escritura, directamente, del consejo de la palabra. Y aún la Biblia nos dice en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, le cuesta entender, pídala a Dios nuevamente, pídala al Padre, el cual va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Dios no es mezquino en este aspecto, al contrario, quiere que preguntemos, que abundemos en esa inquietud que tiene que darnos el que saber que ya va camino al cielo y que necesita conocer más al que va a conocer allá plenamente. Entonces, ¿a dónde va? Insisto, la idea de Pablo. La idea de Pablo, y lo voy a también hacer este punto, va contrario a las ideas negativas que hay por ahí circulando, de la frase salvo siempre salvo. No sé si la ha escuchado. Le voy a dar un pequeño tip acá al respecto. Hay muchas iglesias que miran estas palabras del apóstol, el tema de la salvación en particular, la seguridad de la salvación, que lo hemos estado revisando a través del Espíritu Santo, y lo minimizan con una frase salvo siempre salvo. Es decir, usted es salvo, entonces siempre va a estar salvo, no va a perder la salvación. Sí, es cierto. Pero lo que está diciendo Pablo, digamos, destruye esa idea negativa que hay detrás. La salvación que usted tiene no es, y lo voy a parafrasear o lo voy a ejemplificar, no es que usted tenga un boleto en el cielo, para el cielo, aquí en el bolsillo, y se siente en la estación de trenes esperando que el tren pase al final de su vida. Y tome y embarque y listo, estamos en el cielo. Nunca ha sido ese el sentido de la salvación. El sentido de la salvación es desde ahora en adelante, desde que conoce al Señor, un conocimiento y una entrega y un cambio progresivo hasta llegar al cielo. Eso es lo que está diciendo de alguna manera Pablo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ya lo dijimos, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, el cielo, sí. Pero no es llegar y estar cambiando de lugar de un momento a otro. Usted va a seguir viviendo en esta tierra y va a seguir varias cosas que tienen que ir pasando. La riqueza de la gloria de su herencia de los santos, sí. Es lo que hay en el cielo. ¿Qué es lo que hay en el cielo? No es oro, no es riqueza, no es un paraíso, no es una playa en Cancún con piña colada, no. Es Dios presencialmente en el cielo. Eso es el cielo. ¿Y dónde tengo que ir? Y es lo mismo que, voy a hacer otro ejemplo, que lo llamara un personaje importante, una cita con él. Si lo llamara el presidente de la República o algún mandatario o alguna persona importante, me imagino que usted lo que haría sería querer saber de esta persona, porque va a hablar con él, quiero saber qué hace, qué estudia, para poder tener un diálogo con él. Y por supuesto no va a ir vestido pirigilientemente. No va a ir con la primera ropa que sacó del closet. Se va a arreglar, se va a perfumar, se va a peinar, porque tiene un encuentro con el presidente. Es lo mismo con el Señor.
La Biblia nos habla de la salvación segura, por supuesto, y que algún día vamos a disfrutar de esa gloria y la riqueza. Pero hay un intertanto hasta llegar al cielo que debemos aplicarnos, y eso es lo que está orando Pablo. Quiere que conozca más, que se alumbre más su entendimiento para ir cambiando, para acercarse a la santidad que Dios tiene. Miren lo que dice a él respecto un predicador inglés. Interesante esta frase, déjame buscársela. J.C. Riley dice: si ahora no le agrada un Dios santo, ¿por qué querría estar con él para siempre? Si la impiedad es vuestro deleite aquí en la tierra, ¿qué os agradará en el cielo donde todo es limpio y puro? ¿No serías feliz allí si no anhelas la santidad aquí? Si nosotros entendemos que Dios es santo y puro y es dueño del cielo y queremos ir para allá, y nos ha dado el cielo, de hecho eso es lo que nos dice la Biblia, nos ha elegido, nos ha dado el cielo, yo entonces tengo que ver con una perspectiva sana hacia el cielo, una perspectiva desde ahora, de mi realidad actual, a la preparación para estar allá. Y por eso Él ora para que tengan más conocimiento, más entendimiento, porque efectivamente el cielo es el mejor lugar que usted pueda entender o creer. Sabemos que en el cielo no va a haber más dolor, sabemos que en el cielo va a haber más enfermedad, que se va a acabar el pecado. Una vez le preguntaron a MacArthur: ¿qué es lo que tú anhelas del cielo? ¿Qué es lo que más quieres del cielo? Es que ahí ya no voy a pecar más, ya no va a haber la carga del pecado. Y efectivamente tenemos que tener esa perspectiva. La meta final, y eso nos dice la Biblia, en el cielo ya no va a haber más pecado. Pero desde ahora y en adelante, ¿qué hacemos con el problema del pecado, por ejemplo? ¿Cómo manejamos esta situación? Porque ya nuestro camino ya fue transformado, fue virado a otro lado. Y mientras tanto yo tengo que ir avanzando, y eso es lo que está haciendo Pablo, alentándolos a que conozcan más, a que pidan sabiduría, a que tengan más entendimiento de Dios. ¿Para qué? No para estar en el cielo, porque el cielo ya está ganado. Entienda, es para ahora, y esas son las palabras también de Jesús. Cuando, por ejemplo, nos dice en Juan 17:3, orando por sus discípulos, orando, ya saliendo casi de este mundo, Juan bendice a sus discípulos y ora sacerdotalmente por ellos, para cubrirlos, para que la palabra los lleve a toda verdad, para que los santifique, dice, en su verdad. Pero dice lo siguiente en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestra vida eterna comienza ahora, desde el momento de la salvación. Eso es claro, eso lo dicen las Escrituras. Pero esta vida eterna comprende un cambio de mentalidad, un cambio, una transformación, dejar ideas antiguas. Y si ponemos el caso del pecado, que tal vez es lo que más nos afecta, lo que más nos limita, claro, tengo que tener una perspectiva sana, saber que en el cielo eternamente va a estar con Dios y no va a pecar más. Pero tiene que hacer algo mientras tanto para llegar a Él. No va a llegar como es, todo sucio, todo embarrado. No iría a una cita con el presidente de esa manera. Entonces necesitamos tener una perspectiva sana de ir al cielo, de cómo nos vamos preparando. Y es el conocimiento de Dios que le va a ir quitando. Y ahí está el tema, ¿cómo manejamos el tema del pecado? La gente busca recursos humanos para cambiar. Y le voy a poner algunos ejemplos, porque los fariseos hacían un poco lo mismo. Creían que estaban bien con Dios porque ayunaban 3 veces a la semana, oraban todos los días, se paraban en el templo, se vestían bonitos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y a veces en el cristianismo actual hacemos un poco lo mismo. Creemos que hay una receta para sacar el pecado. No, todos los días voy a levantarme temprano y voy a orar. Voy a hacer un devocional y ahí voy a estar listo. O voy a, no sé, ayunar por este pecado para limpiarme del pecado. Y armamos recetas a nuestra idea. Perdone que se lo diga así. Son recetas humanas. Y nunca hemos revisado textos como lo revisamos en el grupo de Salamanca, un texto tan básico, Juan 15, que nos da el principio para poder combatir el pecado, para poder dar frutos, para poder ser diferente. Miren lo que dice Jesús con respecto a esto. ¿Cuál es el principio que tiene que fundamentar toda acción entre comillas espiritual o religiosa?
No es orar, no es ayunar como para tener un checklist de las cosas que cumplí en el día, como en el trabajo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ese es el principio detrás, para que su vida cambie, para que despierte su mente. Es permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Usted no puede dar fruto bueno, espiritual, sin el Señor dentro suyo y además creciendo en este entendimiento de Él y ese conocimiento de Él. No se puede cambiar. Por más receta, 1, 2, 3, paso ABC, no sirve si no entiende este principio, que es permanecer en mí y yo en vosotros. Porque el pámpano puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, si no está conectado a Dios todo el tiempo. El racimo no se desconecta durante el día y solamente se conecta a ratitos. El día domingo. No, en la reunión ahí voy a pensar en Dios y el resto de la semana le da lo mismo. No sirve así. Es permanecer. Es todos los días de su vida. Y esto es de estar conectado, no es tampoco una cosa, insisto, religiosa de oré o estoy orando. Es cada cosa que le pasa en el día tiene que estar Dios ahí también presente en su mente. ¿Cómo enfrento las situaciones a diario? Porque a diario está la tentación. Y a diario van a venir los deseos pecaminosos. Entonces tiene que enfocarse en lo que tiene, en la salvación, en Cristo, que es el que nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros no va a llevar fruto, no va a avanzar, no va a cambiar ese pecado en usted, no lo va a poder tratar. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí otra vez y yo en él, este lleva fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer, nada podemos hacer. Entonces buscamos fórmulas humanas a una dependencia, a una adicción, a un pecado, pensando que son 3 pasos, es una receta mágica. Pero si usted no está pensando en Dios, y me refiero a mirar a Jesús, ver cómo Jesús resolvía las cosas. Cuando se presentaban delante de él las discusiones que tenían con los fariseos y así cada elemento, es porque así aprendo a hacer buenas oraciones, por ejemplo. Usted ve la oración de Getsemaní, cómo él realmente quería hacer la voluntad, cómo se esforzaba en hacer la voluntad de Dios, a pesar de la dificultad inmensa de enfrentar la cruz. Cómo cuando venía la tentación, cuando vino el diablo directamente a hablarle en el desierto, él, ¿qué es lo que hizo? Sacó la palabra. ¿Y cómo? ¿Por qué sacó la palabra? Porque la tenía en su mente, porque la meditaba, porque la sabía primero y porque la podía ocupar, mediado por el Espíritu Santo, adecuadamente la tentación. Entonces nosotros nos enfrentamos en el día a día y salimos como, por eso habla de este esquema de coraza en Gálatas, nos habla de la armadura del Señor. Y nos gusta, y algunos hasta dibujan, esta es la armadura del Señor, bonito, pero no la aplicamos. Y aplicar la armadura no es nada más que estar velando y orando, como también nos dice Jesús, para no entrar en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y eso lo sabemos. Pero si no permanecemos en Cristo, si no estamos pensando en Él, no miramos a Él, no queremos seguir los pasos de Cristo y creemos que solo lo podemos hacer, vamos a seguir fracasando. Entonces, Dios quiere que nos limpiemos, que tengamos una perspectiva sana y correcta del cielo. Algún día no vamos a pecar más, pero tenemos que lidiar con esto. Y la Biblia nos invita y sabemos que progresivamente tenemos que ir mejorando. De eso se trata la vida cristiana. Ahora, si usted tiene una mejor desempeño sobre un pecado, no ande creyéndose más espiritual que el otro y así. Hay tantas cosas que la gente mal entiende y por eso le digo, tenemos que saber bien. La salvación es el tema principal de la Biblia. Tenemos que saber bien cómo enfrentarnos al pecado, cómo trabajar en él. Eso lo da la revelación de la palabra, el estudio de la palabra. Tiene que saber en qué consiste la salvación, porque lamentablemente hay que decirlo, en otras iglesias la gente se le enseña a un Dios castigador, que si usted pecó, ya está fuera de la salvación y está fuera del cielo. ¿Y qué es lo que hace? Genera cristianos solamente ansiosos y temerosos. Entonces en un día está en el cielo porque se portó bien y el otro día está en el infierno porque pecó.
¿Cómo puede ser eso sano? ¿Cómo eso puede ser lo que la Biblia enseña? No es lo que la Biblia enseña. Y nosotros tenemos que mejorar ese entendimiento. Todo entendimiento desviado de Dios es porque no hemos entendido, porque no hemos leído, y ahí hay una parte que usted tiene que hacer al estudiar, al preocuparse de esto. E insisto, esto es lo que ora Pablo. Sabe que tienen fe, saben que hacen buenas obras, que hay amor entre los hermanos, pero les dice, yo quiero que siga esto. Yo quiero que tengan más conocimiento, más sabiduría. Necesito que sean alumbrados su entendimiento, más claro cada vez. Porque en el día a día vamos a seguir teniendo problemas. Y piense, su vida pasada tuvo muchos errores, que ahora a lo mejor hay consecuencias de esos pecados. Puede analizar y compararse, de eso se trata. Esa riqueza que nos va a dar eternamente en el cielo es estar en su presencia, pero tengo que ir preparándome para acercarme a la presencia de Dios desde ya. Esta es la vida eterna. Que conozcamos a Dios, que conozcamos a Jesús y que avancemos. Porque yo creo que todos queremos tener un cambio en nuestras vidas, todos anhelamos, y eso viene especialmente por la salvación. Queremos ir transformando nuestra vida. Miren, en definitiva, todo lo que hemos hablado y en relación a todo el capítulo 1 de Efesios, es que usted puede admirar la salvación, deslumbrarse por lo que ha recibido. Que personas pecadoras que estaban desechadas por Dios hayan recibido el cielo en herencia, es algo grande, es algo que debería todos los días usted mirar esa imagen mental, decir gracias. No tengo mérito. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Y qué más? No solamente quedarte sentado, tiene que pensar una y otra vez en lo que tiene, dar gracias a Dios, pero también poner como Jesús le enseña. Nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Usted tiene que seguir avanzando, tiene que seguir transformándose, cambiando, y lo hace por medio de la palabra, por medio de la luz que el Espíritu Santo entrega. Todos sabemos que tomamos un camino diferente. Dios nos cambió de camino, de hecho. Pensemos así la salvación. Un día alguien le hizo tomar un desvío. Hay algunos que saben efectivamente cuándo fue ese día, como Juan Manuel hablaba. En fecha tanto, algo pasó en mí. Hay otros como yo que a lo mejor no me acuerdo la fecha. Pero sí hay algo que la salvación se empieza a notar en qué. Cuando usted toma un desvío, empieza a ver que va en otra dirección, se empieza a dar cuenta. Hay otro destino, hay otro carril, hay otro paisaje, hay otras circunstancias. Eso es la salvación. Y sigue avanzando y cada vez se da cuenta que las cosas van mejorando en el paisaje, en el camino. Pero también usted tiene que hacer algo para ocuparse en su salvación, como dice Efesios 2:12, con temor y temblor. No se trata con miedo a perderla, sino ocuparse porque ya sabe que va a conocer al Dios verdadero. Y tiene que ir trabajando en todos los aspectos. Y se necesita el Espíritu Santo. Y darse cuenta que ya no puede vivir en el pasado, en la vida antigua. Ese entendimiento debe ser claro. Usted ya fue trasladado de un reino, dice Pedro. Del reino de las tinieblas a la luz admirable. Y debería estar deslumbrado por esa luz que es Dios. Mirándolo siempre, permaneciendo en Él siempre. No teniendo, ¿no es cierto?, retrocesos. Debería seguir siempre hacia adelante. En un camino usted no va para atrás. Y admirando, no puede volver atrás, no tiene que volver atrás nunca. Tiene que anhelar el cielo y seguir fortaleciendo en ese pensamiento. Thomas Watson, un puritano, dice lo siguiente: un hombre no puede buscar el cielo y la tierra al mismo tiempo. No puede amar a Cristo y al mundo a la vez. Quien arde de pasión por el mundo será indiferente al cielo, ciertamente. Ten cuidado de no involucrar demasiado tus afectos en las cosas terrenales. Usa al mundo como tu servidor, pero no lo sigas como tu amo. Interesante reflexión. Eso es lo que necesitamos pensar. Más en el futuro que en el presente. ¿Cómo avanzo sobre este pecado? ¿Cómo avanzo en mi vida espiritual? ¿Cómo corrijo todo? Porque todo implica la vida espiritual. ¿Cómo gobierna su casa? ¿Cómo es su rol de hombre o de mujer, en el caso de la mujer? ¿O su rol de hijo? ¿Cómo
trabaja usted en su trabajo donde solamente está usted, Dios y los compañeros que no son cristianos. Todo eso tiene que ser permeado por la salvación y por el entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice Pablo, para que sepa cuál es la esperanza, para que la tenga segura. Pero además trabaje en usted para disfrutar desde ya esas riquezas. Dios quisiera que se deslumbrara, como le decía, por Dios, por su salvación. Así como tiene imágenes mentales, me imagino, de muchas cosas hermosas que ha visto, de muchas cosas que han sido significativas para su vida. A lo mejor cuando vio la cara de su primer hijo, a lo mejor a su esposa, como cuando la vio, como le decía. Siempre hay algo que yo lo fijo en mi mente. Dios quisiera, y le deseo, que usted fije su mirada en el cielo y se deslumbre por Dios. Y cambie ahora todo lo que está haciendo cuando entiende para dónde va, cuando entiende las motivaciones amorosas que tuvo Dios de rescatarlo. De una masa inservible, de podredumbre, de ahí lo tomó y lo ha transformado y quiere seguir transformando su vida. Y necesitamos conocer más y pedirle al Espíritu Santo, sígueme enseñando, ayúdame, porque hay tantas cosas. Mire, Dios es tan grande como el océano y a veces nos conformamos jugando un ratito en la playa pensando que eso es el mar. Es mucho más. Es un océano completo de conocimiento, de verdad, de amor, de justicia, de todos los atributos de Dios. Y estamos en la playa jugando y creemos que eso es todo. Hay mucho más y le invito a que se deslumbre. Y recuerdo la idea o lo que le pasó al apóstol Pablo. Al ver a Dios quedó deslumbrado, quedó ciego físicamente, pero su vida cambió definitivamente. Y siguió, yo creo, mirando a Jesús para seguir su vida avanzando. Que Dios nos permita tomar esas cosas que son determinación suya, de leer, de estudiar, y que el acompañamiento de ese estudio, de ese entendimiento, sea dado por el Espíritu Santo. Y que nos fortalezcamos por medio de estas promesas. Amén. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, creemos y sabemos que tu palabra es verdad. Que tu palabra, Señor, tiene que hacer la obra que nadie más puede hacer. Queremos pedirte, Señor, humildemente, que sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que sigas dándonos, proveyendo de ese impacto que tiene que ser el saber que somos hijos tuyos. El saber que tú nos has tomado del resto del mundo solamente por gracia, no por obras o por merecimiento. Que el enfoque de nuestra vida sea totalmente diferente, que dejemos, Señor, las cosas de este mundo, que miremos solamente al Cristo de la gloria y a su vida eterna en Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice esta iglesia, que maduremos, que nos conformemos, Señor, a la imagen de tu Hijo, que seamos parecidos a Él, que despreciemos las cosas de este mundo, que no las valoremos, solamente las usemos como un medio para conocerte más. Y cada cosa, Señor, que tú hagas en nuestra vida, Señor, sigue, Señor, certificando por medio del Espíritu Santo que vamos en el camino correcto, que tú nos estás dando mucho más, Señor, de lo tuyo. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de los que está aquí, para que haga esta reflexión personal junto conmigo, Señor, agradeciendo todas tus bondades, todas tus gracias, Señor, y todas las riquezas de tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a cantar una canción con respecto a esto.